Este es un nuevo podcast que se llama Movimiento Emociones Sustentables. Con este podcast buscaremos aprender de la mente, las emociones y el espíritu, generando inteligencia en esos tres pilares que son fundamentales para la vida humana. Con diálogos de 20 minutos en donde tú y yo podremos interactuar a través de las redes sociales. Me puedes dejar tus preguntas para respondértelas a través del podcast. Nos vamos a enfocar en los temas que a ti te interesen y que sean de utilidad para compartir con todas las personas. Movimiento Emociones Sustentables. Utilizar las emociones como el resultado de lo que pensamos a nuestro favor y conectarnos también con nuestra parte espiritual para generar más inteligencia y tener una vida humana plena y feliz. Comenzamos. Hola. Hoy vamos a compartir otro episodio de Movimiento Emociones Sustentables. La decepción. ¿Qué es la decepción? La decepción es esta emoción que nos duele muy profundamente porque estábamos esperando algo que no sucedió, porque nos habíamos creado la ilusión, la expectativa, la habíamos construido, le habíamos puesto sentimiento, emoción a algo o a alguien y no es como nosotros lo habíamos ideado. Puede ser en relación a una persona, a que un acontecimiento se lleve a cabo de alguna manera, a que un producto que compremos simplemente tenga determinados atributos que no se corresponden con nuestro gusto y entonces nos decepcionamos, que habíamos imaginado o teníamos cierta información y creíamos que con eso alcanzaba para que nos gustara, para entenderlo, para interpretarlo y así poder hacer uso de ese producto. Y sin embargo, cuando hacemos uso del producto, no era lo que esperábamos, nos decepcionamos. La decepción es una emoción y nos amarga mucho la vida porque la construcción de la idea es tan grande, es tan fantástica, es tan maravillosa y mágica que luego cuando lo contrastamos con la realidad, esa medida era muy alta en relación a lo que verdaderamente es. Esto pasa con un producto como con una persona. Algo que compramos por internet como una persona que acabamos de conocer y que nos imaginamos que podemos tener una relación con esa persona. Entonces, la ilusión se va construyendo y se va retroalimentando también de las ideas preconcebidas, de nuestras creencias, de lo que nosotros hemos experimentado en el pasado, incluso también de lo que nos ha afectado en el pasado, de lo que nos ha dolido y desde lo que nos ha gustado. Entonces, desde ese lugar de lo que no nos ha gustado en el pasado, también generamos una expectativa con base en poder romper el hechizo de algo que nos traumatizó y que esta vez sea diferente. Las causas por las cuales nosotros nos decepcionamos, básicamente es eso, generar una ilusión con poca base de la realidad, con poco asidero en la realidad. Las causas por las cuales nosotros generamos expectativas también pueden ser diversas. Puede ser por dolor, como te lo acabo de explicar, por miedo, por ganas de satisfacer un deseo, por falta de convicción, por exceso de confianza, por fantasías personales, por creencias de cómo tienen que ser las cosas, cómo tienen que actuar los demás, cómo nos tienen que satisfacer a nosotros nuestros vínculos. También puede ser que las causas de una expectativa es porque sobrevaluamos algo o devaluamos algo, porque creemos que tenemos mucho talento o porque nos creemos insuficientes. De todos modos,
cuando hay una expectativa, las causas pueden ser absolutamente diversas. Los motivos por los que nos generamos estas expectativas y luego surge la decepción es porque la idealización no se corresponde con una realidad. La realidad suele tener muchas variables que van cambiando, se van acomodando, se van adaptando y van transformándose. Y si nosotros no podemos ver en perspectiva de esas variables, con una amplitud de criterio, dejándonos a una percepción libre, la realidad se distancia de nosotros. Entonces, no solo que tenemos una expectativa grande, sino que también nuestra realidad, la que percibimos, es distinta. Y si expectativa es de acuerdo a una realidad que no es, cuando realmente tomamos conciencia de lo que está sucediendo, nos encontramos con una divergencia tan grande que ahí es cuando viene la decepción. Luego, también nos decepciona el hecho de no entender que las personas son libres, que son independientes, que tienen deseos, que así como tú te puedes generar una idea, esa persona se puede generar miles otras ideas. Y en ese generar sus propias ideas, necesidades, sentimientos, ganas de, esa persona es única y elige un camino de pensamiento, elige un camino de acción, de sentimiento, de emoción, incluso con una base espiritual. Y toma decisiones, elige. A veces la dependencia que nosotros generamos hacia otras personas nos hace pensar que esa persona no tiene camino, no tiene vida propia, no tiene propósito, no tiene derecho a elegir. Que en todo caso, si lo hiciera, casi nos tiene que preguntar si estamos de acuerdo. Luego, cuando nos creamos obligaciones implícitas con las demás personas, esto se da mucho en los vínculos familiares, ¿no? Que de determinada persona se esperan determinadas cosas porque ocupa determinado rol en la familia y lo estamos viendo bajo esta lupa y siempre hemos pensado que es así, entonces tiene que actuar así. Eso también es un error. Tiene que ver un poco con no considerar que esa persona es libre, pero también tiene que ver con condicionar a esa persona y estar ajustándolo siempre a lo que yo creo. Es un acto un poco egoísta, es un acto insensible y hace que en las relaciones interpersonales, en los vínculos de cualquier tipo, haya siempre como una grieta, ¿no? Nunca te van a dar lo que tú estás pidiendo porque estás pidiendo en relación a lo que tú quieres y no a lo que la otra persona es. Esto tiene que ver con el respeto de la libertad, por supuesto. También las decepciones es cuando queremos controlar. ¡Ay, Dios! No hay nadie que se decepcione más que quien tiene inseguridad y quiere controlar todo porque tiene miedo a la pérdida, al rechazo, a que haya una traición, una injusticia, las heridas emocionales básicas todas juntas, y entonces controla las situaciones. No quiere que algo le conecte con su dolor, con su miedo interno, con lo que le pasó, con lo que le sucedió en alguna época de su vida o recientemente, y entonces quiere ejercer un control con lo que le dé inseguridad, con lo que cree que no puede, es decir, su impotencia, con lo que cree que no puede manejar, sentir, con lo que no se permite, de aquello que se priva. Entonces, estas personas quieren controlar las situaciones y a las personas, porque no vaya a ser que alguien a tu alrededor, y sobre todo si afectivamente es relevante para ti, vaya a hacer algo que te haga atravesar por un sinsabor, por un dolor, por una vergüenza, y que ponga en riesgo tu seguridad personal, desafiando a tu expectativa sobre las situaciones. Entonces,
Esto despierta mucha decepción porque otra vez no contempla al entorno, no contempla a las personas, no contempla que los demás no tienen por qué saber cuál es tu herida, no tienen por qué saber por qué tú quieres controlar y tampoco tienen que dejarse controlar. ¿Quién tendría que considerar que controlar a los demás es un derecho? No, realmente es algo insano. El control de las personas no mantiene en pie ningún tipo de relación de manera saludable o sana. Luego nos decepcionamos cuando estamos apartados de nuestro propósito de la vida. Y entonces esperamos que los demás nos cumplan con algo para poder realizarnos. Es como si nosotros no tuviéramos un propósito, no tuviéramos un porqué, un sentido del vivir. Y entonces decimos, a ver, si aquel cumple, yo me realizo. Si aquella cumple, yo también me realizo. Y nos estamos perdiendo justamente de construir un propósito personal acerca de nuestra propia vida. Otro de los factores que yo veo por los cuales nos decepcionamos, los motivos tal vez, es que estamos buscando resultados todo el tiempo, ¿no? Nos fatigamos, nos cansamos, nos agobiamos, nos peleamos, nos desangramos en la lucha de encontrar resultados que, otra vez vuelvo a decir, la mayoría no se condicen o no están alineados con un sentido real del momento. Esto no significa un sentido negativo, quiero aclararlo, significa algo real. La negatividad no entra en lo real, tampoco la positividad, porque sería juzgarlo, y si lo juzgas lo limitas, es decir, darle una contextualización. Yo ahora no puedo ser astronauta, ese es un sentido real de mi vida. ¿Por qué? Porque no estudié, porque no sé astronomía, porque no soy físico, no soy matemático, no soy todas las disciplinas que tienen que ser para que alguien sea astronauta. Pero lo real es que no lo soy. Pero la posibilidad de que lo sea, tal vez pueda existir si tuviera la edad, las condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo busco el resultado irreal de ser astronauta, pongamos como ejemplo que lo quiero lograr. Voy a tener que atravesar por un proceso. Cuando yo atravieso el proceso de cualquier objetivo o meta que me ponga, todo se vuelve más real. Y al volverse más real, es posible que me decepcione menos de los resultados, porque en el camino me voy a dar cuenta que ya no tengo la edad para empezar a estudiar astronomía, astrofísica, etcétera, 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 que es muy difícil, que tengo que ir a un país que tenga desarrollo en esta materia. Entonces, ahí empiezo a tomar dimensión de la realidad. Supongamos que las condiciones están dadas para que yo lo pueda implementar, lo pueda hacer, lo pueda lograr, estudiar alguna de esas materias. Entonces, tengo que vivir el proceso, lo que me va a ir dando siempre un punto y un eje de realidad. Esto, al final del camino, va a hacer de que, como yo estoy muy en el proceso de mi vida y de mis objetivos y del sentido que le doy a este momento y de las relaciones que tengo y de las emociones que tengo y de las personas que son importantes para mí y de lo que yo desarrollo para mi crecimiento personal, mi autorrealización, como yo tengo un sentido de proceso, entonces se acota el gap o la brecha para que yo me decepcione. Cuando yo no tengo un sentido de proceso y además no tengo un sentido de realidad, pues la decepción está golpeando en la puerta, lista para entrar. Luego, otro motivo de decepción es que nos exigimos y nos exigimos porque desconfiamos, estamos inseguros o nos sentimos insuficientes. Entonces nos exigimos mucho a nosotros mismos, por lo cual exigimos mucho a los demás. Las exigencias con los demás
a veces no tiene ninguna correspondencia con las exigencias conmigo mismo. Significa que cuando yo me exijo, por algún motivo, me sobreexijo, me sobregiro la exigencia personal, tengo que ver si yo ese trato se lo estoy entregando a las demás personas. Y si fuese así, ahí habría una gran decepción, porque los demás no necesariamente desconfían, no necesariamente son inseguros y no necesariamente se sienten insuficientes en la vida. Entonces, ahí tengo que medir mi sistema de exigencias conmigo y con los demás. El proceso de decepción, ya que hablamos de proceso, es interno. Y se puede sintetizar en que yo no me estoy relacionando conmigo, con las personas y con la vida tal cual soy, tal cual son, tal cual es. Aprender a manejar la decepción es aceptar que los demás no son ni se comportan como uno es y se comporta, que no tiene la misma trayectoria, que no tiene los mismos conocimientos, la misma formación, ni más, ni menos, ni mejor, ni peor, simplemente somos distintos. Entonces, según nuestro propio mundo de valores, creencias, principios y experiencias, tenemos que saber que eso no hace que todo se acomode de la misma manera, ni aunque el otro comulgara con los mismos valores, creencias, principios y experiencias, quizás no les dé el mismo sentido y no actúe con acciones iguales a las mías, aunque el principio sea el mismo. En algunos casos suele ser muy útil hablar de cuáles son nuestras expectativas, hablarlas para tomar un marco de referencia de lo que nos pueda decir otro, incluso si les decimos yo de ti espero tal cosa, que el otro me pueda decir oye, yo no puedo aportarte tal cosa porque no me corresponde, y tomar también dimensión y contexto de qué hacemos y cómo nos estamos moviendo. Es muy bueno el diálogo, porque el diálogo es un aprendizaje. Siempre que dialogas, claro, tienes que estar abierto a que te den un feedback, que te den una respuesta, que te retroalimenten. Y en ese retroalimentarte siempre vas a tener la oportunidad de espejearte, de confrontarte y de volver a escucharte a ver si lo que estás diciendo y lo que estás esperando tiene sentido. Quiero contarte también que la decepción es una emoción amiga y enemiga de otras emociones. Es decir, es amiga de emociones un poco distorsionadas, un poco negativas, que se aparejan, ¿no? Quien tiene decepción se enoja, quien tiene decepción le da rabia, quien tiene decepción se frustra, quien tiene decepción se vuelve apático, quien tiene decepción se siente traicionado al mismo tiempo y tiene un conjunto de emociones paralelas que van sosteniendo esta decepción, incluso por largos periodos. Y también quien tiene decepción no habilita emociones positivas como la alegría, la felicidad, la tranquilidad, la paz, la mesura, la cordialidad, la amabilidad, en fin, muchas otras. Entonces, quien tiene decepción atrae emociones negativas, pero también expulsa emociones positivas, ¿verdad? Las consecuencias es que por decepción dejamos de integrarnos sanamente a la vida con todo lo que eso representa, ¿no? ¿Qué sería para ti integrarte positivamente a la vida? Cuando te decepcionas de las personas, de las cosas, todo el tiempo te enojas, tienes rabia, frustración, un conjunto de emociones negativas, realmente te separas de la vida que tiene mucho para ofrecernos, que tiene mucho para darnos, que tiene mucho para crecer también, para expandirse, para generar prosperidad, por ejemplo.
Quien ha tenido una decepción amorosa, ¿quién no? Le cuesta mucho reconstruir la confianza. Entonces, una de las consecuencias es que si no trabajamos la decepción, si no aterrizamos un poco, es difícil después volver a empezar luego de una decepción. Y en el caso de lo amoroso, qué difícil es entregarse nuevamente si quedó ese resentimiento de decepción, que no lo hemos podido trabajar, que no hemos comprendido que no podíamos controlar a la otra persona, etcétera, etcétera. También por el miedo a decepcionarnos podemos continuar generando, haciendo, teniendo situaciones adversas en nuestras vidas. ¿Qué significa esto? Ok, yo tengo miedo de decepcionarme de tal persona, de tal situación, de tal actividad. Entonces me resisto a hacer algo. Me resisto a empezar algo, a cambiar algo. Incluso me resisto tanto que prefiero estar en un error, en una equivocación y sentirme mal que aceptar el libre juego de la vida y transformarme aunque sea un poquito para probar cómo se vive de otra manera. Y luego, a veces también reprimimos de hacer cosas, de hablar con alguien, de amar a alguien, de sentir a alguien, porque tenemos miedo de decepcionarnos o que se decepcionen de nosotros, por lo que podemos hacer en esa situación, por lo que podemos llegar a amar o cómo podemos llegar a amar. Entonces, por no decepcionarnos, también inhibimos en determinados contextos el actuar, el sentir, el ser, el abrirnos. Yo, para finalizar este movimiento de emociones sustentables del día de hoy, escribí algo para que nos quede en el corazón, que dice así: no esperes ni de ti ni de nadie. La expectativa te hará infeliz. Vive el momento, acepta cada instancia despojado de una noción de adversidad o de pérdida. Acepta que en la vida hay dolor. Acepta que hay formas diversas de ver y vivir la vida. Acepta que puedes dialogar francamente contigo. Enfócate en tu propósito y mira en ti la fuente de realización. Pero ten la cautela de no llenar esa fuente de idealización. Manténla atenta hasta que ésta se llene de los frutos que vayas cosechando y no de los miedos que vayas adquiriendo y la desborden. La decepción no es más que una ilusión. La atención consciente en el presente es lo único que te lleva a tu evolución. Este tema del día de hoy fue a pedido de Roxana de el estado de Coahuila en México. Y cuando hablé acerca de las relaciones amorosas y cómo volver a intentar el amor, fue para darle respuesta a Mirta de América en Argentina, que me hacía esa pregunta puntual. Te agradezco que me escribas por correo, por Facebook, por Instagram. Soy Julio Díez Testa en Twitter y en todas las redes sociales como las que te acabo de mencionar, incluso YouTube. También puedes encontrarme en SoundCloud, Spotify y en mi página juliodieztesta.com. A través de todos esos canales tú me puedes hacer las preguntas que quieras y podemos tener entonces esta plática de movimiento, emociones sustentables.